Un lindo y hermoso martes. Ya estamos en el cuarto día de la semana. Y hoy tenemos porque extranjero fuiste en Egipto. Miren cómo Dios tiene que recordarnos mucho de nuestra vida pasada. Decirnos para poder llevarnos a completar lo que Él espera de nosotros. Por eso hoy sobre este título, porque extranjero fuiste en Egipto, nuevamente el pastor José Boro estará aquí para ayudarme a llevar a cabo el desarrollo de esta hermosa lección. Pastor, bienvenido y gracias por su apoyo. Gracias, pastor. Muy bienvenido también a los hermanos y amigos que están ahí, siempre, cada momento atento al estudio de la lección, que es lo que fortalece nuestra vida espiritual. Si hay una cosa, pastor, que me fortalece espiritualmente es el estudio de la lección de la escuela sabática, porque siempre toca una fibra sensible en mi parte espiritual. Amén. Así que yo espero que también en ustedes así lo sean. Y esta parte de que hoy vamos a estudiar, de que fuimos extranjeros, vamos a estudiarla de una manera lo más profunda que podamos, porque yo sé que el tiempo, y más en televisión, es el que manda. Así Amén. Que vamos a orar, pastor, para entonces tener esta lección de una manera grandiosa. Les invitamos. Bendito y amoroso Padre, gracias. Gracias, Señor, porque sobre estas lecciones siempre recuerdas nuestra vida. Siempre, así Señor, sentimos a veces como que es una jaladita de orejas o de patilla para poder entender que en realidad eres tú nuestro guía. Eres tú, Señor, Amén. Al que nosotros representamos en esta tierra y con la cual hoy, en esta semana, nos estás pidiendo, Señor, que hagamos de acuerdo a tu voluntad. Por eso te rogamos, te suplicamos que tú te quedes con nosotros en este momento. Amén. Y que también, Padre, seas con aquellos que te buscan y que están aquí conectados con nosotros y que están escuchando, Padre, este tema de esta hermosa lección de este final de año, en la cual pues nos estás llevando a entender proféticamente la verdad presente en el libro de Deuteronomio. Amén. Te rogamos este favor y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor, por esa plegaria, esa invitación a nuestro Dios, a este estudio y también a la vida de los hermanos y amigos presentes. Dios hace énfasis en los extranjeros en todo el libro de Deuteronomio. Y también Jesús hace énfasis en tus enemigos. Ama al enemigo. Es fácil darle un plato de comida, a un plato de alimentos al vecino, al que está ahí con nosotros, al que conocemos. Eso es fácil. Es fácil darle de comer a nuestros hijos, a nuestras esposas, al que esté en la casa. Eso es fácil. Pero ¿qué tal cuando viene una persona que nosotros no conocemos y viene y nos pide directamente? Bien, está bien, ustedes pueden decir, bueno, hay mucha maldad en el mundo, pero no debemos dejar de hacer el bien. Eso fue lo que Jesús dijo. Y es mejor pecar por parte de la misericordia que pecar por no hacer el bien. Es mejor pecar así. O sea, si nos están engañando, allá ellos. Pero nosotros sabemos y entendemos que dentro de nosotros hay una bondad que Dios fue quien la sembró. Y cuando el otro ve eso, dice, ese no es como yo. Ese es bondadoso y me va a dar. Y por eso viene a usted. Entonces, mientras tengamos, démosle al que necesita, especialmente al extranjero. Vamos a poner en especial al extranjero, porque aquí es donde Dios lo dice. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 19. Deuteronomio 10, 19. Fíjense
Qué lindas palabras la del Señor allí, que llegan al corazón. Eso es verdad presente. Esto que estamos leyendo aquí es verdad de hoy, verdad presente. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. No solamente porque fuimos extranjeros y somos extranjeros hoy, casi la mayoría de nosotros hoy somos extranjeros. Algunos se han hecho ciudadanos en este país, ok. O sea, han jurado bandera, han dicho, voy a vivir en este país porque me gusta este país, por muchísimas razones. ¿Ven? Pero han dejado su país. Pero qué linda acogimiento ha tenido Estados Unidos para muchos. Les ha dado el permiso de vivir aquí. Pero no solamente lo han hecho ellos. Dios te preparó un lugar para que así como te trataron aquí, entonces tú trates al que viene. Una persona, para poderse estabilizar un poco cuando llega de su país aquí a Estados Unidos, tarda mínimo 6 años para estabilizarse. Y en esos 6 años es que debe recibir de la bondad de los que ya están establecidos. Entonces, cuando aquí el Señor nos dice, amaréis al extranjero, porque también tú fuiste extranjero, te está diciendo que ayude al necesitado que viene de allá y está aquí contigo. Que no lo desampares, que no lo dejes que agarre frío, que no lo dejes que agarre calor, que no lo dejes que pase hambre. Tú tienes un sueldo ya, él no tiene sueldo en cuanto a dinero se refiere. Tú puedes comprarle comida, tú puedes hasta apartar. Eso, pastor, hacía yo mientras estaba en otros lugares que he estado dirigiendo, allá en Massachusetts y Nueva York. Allí yo tenía una costumbre, porque Dios puso eso en mi corazón. Los días de Thanksgiving y los días de las fiestas navideñas a fin de año, que eran fiestas para las familias, allí yo siempre de mi sueldo apartaba algo para darlo a los más pobres, y no eran los de la iglesia. Algunos sí eran de la iglesia, pero yo me iba a los lugares donde habían personas necesitadas realmente, personas que realmente necesitaban alimento. Llevaba mínimo 6 bolsas grandes, compradas no del fondo de la iglesia, sino de mi dinero, del dinero que ganaba, y las llevaba. Y eso, cuando los veía que lo hacían y la tomaban esos alimentos con tanta alegría, con tanto agradecimiento, que yo decía, la próxima vez volveré a hacerlo, sin ningún tipo de arrepentimiento, y sé que Dios me utilizaba. Y en las fiestas de las Navidades, en los días finales del año, también hacía lo mismo, porque también hay personas que necesitan. Si el rico venciera las necesidades del pobre, fueran tan alegres todos los seres humanos fuéramos alegres. Y eso es lo que Dios nos dice aquí. Fuiste extranjero en otros pueblos. Y el último verso, pastor, que les voy a leer es el que está en Mateo 7, Mateo 7:12, Mateo capítulo 7, lo que dijo Jesús acerca de las personas extranjeras y de las personas que nosotros tenemos que ayudar. Mateo 7 dice, porque con el 12. Mateo 7:12, es 12, no es 2. Fíjense qué dice allí. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Eso es lo que Dios nos manda en su santa ley, en amarnos a Él, amar a Dios y también amar a nuestros seres queridos. Que Dios nos dé esa sensibilidad de amar siempre y ayudar al extranjero, al que llega a nuestra casa. Todo el que llega a nuestra casa es un extranjero. Si no es nuestro hijo, si no es nuestra esposa o esposo,
es un extranjero y debemos darle la atención debida, pastor. Amén, amén, pastor. ¿Sabe que hay algo interesante? Mientras usted hablaba, estaba yo viendo aquí la lección que pone el escritor de esta lección y dice, en otras palabras, o sea, cuando aún Deuteronomio 10:19 nos habla o el Señor ordena, amaréis al extranjero, el escritor dice, en otras palabras, el Señor les dice, recuerden cuando eran marginados y esclavos de la sociedad. O sea, tú te acuerdas ayer, yo hablaba de mi niñez, de mi pasado. En realidad, la sociedad, los que eran de la media sociedad o de la alta sociedad, así es, nos tenían marginados. Se marginan, así es. Yo recuerdo, si bien, que a veces mi hermana mayor trabajaba en un restaurante, sí, y yo me iba ahí para ver, a ver si me daban un taquito o algo que le sobrara en el plato. Mi hermana pues se avergonzaba de mí, la mayor, porque pues yo iba con hambre buscando qué comer, porque en la casa pues no había. Y claro, mucha gente pues entraba, comía, salía, y yo esperando algo. No pedía, simplemente estaba ahí sentado, quizás esperando también la misericordia de mi hermana que recogiera algo y me llevara. Pero no. Entonces uno se pone a pensar lo que éramos. Hoy mis hijos, pues ellos dicen, ¿te acuerdas, papá? Y es duro. Sí, sí. Porque pues ahora ellos dicen, no es que estemos en una sociedad alta, y creo que ni media, pero creo que ya no padecemos lo del principio. Que poco a poco pues uno va comparando, ¿no? En el trato aún de la misma familia, cómo nos trataban, cómo nos apartaban, cómo nos marginaban, y pues ahora es diferente. Ahora muchos de ellos pues piden o nos piden, y a veces mis hijos pues se recuerdan ya cuando pues yo los tuve a ellos, que no hubo mucho cambio, pero puedo decir que vivíamos quizás en la pobreza, pero ya no cuando yo era niño, ya no era lo mismo, pero aún había necesidades, ¿verdad? Así es de que Dios, en esta forma, como dice el escritor, ¿verdad? Estaban a merced de quienes eran más fuertes y podían abusar de ustedes. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel. Miren, ustedes eran extranjeros, ustedes eran esclavos, aún el jefe, el patrón, el mayordomo pudo haber abusado de ustedes. Entonces por eso es de que ahora ustedes tienen que ver por el extranjero. Recuérdense cómo vivían. Ahora ustedes los he puesto para que sea un pueblo diferente. Los he escogido para apartarlos de ellos, y que ahora ustedes me representen a mí. Eso es lo que Dios está buscando en el pueblo. Y también dice por último acá, el extranjero, la viuda y el huérfano debían ser tratados con la misma equidad y justicia que los israelitas nativos demandaban para sí mismos. Por eso la lectura de Mateo 7:12, siempre decimos, es la regla de oro, ¿no? Así es. Lo que quieras tú que te hagan contigo, hazles tú a los otros. Y en verdad, a veces pues no es que paguemos mal por mal, sino tenemos que pagar un bien por un mal que se nos hizo en el pasado. Ahora eso es lo que Dios está pidiendo a sus pueblos, a sus hijos. Nosotros como cristianos decimos ser cristianos, decimos ser hijos de Dios, pero realmente nosotros estamos haciendo esa obra de ayudar, de apoyar, de ver por las necesidades de los demás. Esa es la pregunta que hoy deberíamos de estarnos haciendo. Miren lo que dice la sierva del Señor en el libro Discurso Nuestro de Jesucristo, o Discurso Maestro de Jesucristo, perdón, sí. En la página 113 y 114, dice ella,
en nuestro trato con otros, pongámonos en su lugar. ¿Entiendes? O sea, como yo quiero que me traten, pues tengo que tratar a los otros. Y si el otro ha sido maltratado, pues pongámonos en su lugar, como lo fue el pueblo de Israel. Comprendamos sus sentimientos, sus dificultades, sus chascos, sus gozos y sus pesares. Ahora, quizás esa persona, una vez la conocimos, tenía dinero, era una persona que vivía bien, vivía con lujos, pero pues vino un momento de caída en su vida, en su familia, y ahora pues está pidiendo. No digamos, no, ¿te acuerdas cuando esto y esto otro? No, sino hagamos ese apoyo, ayudemos a que se levante. Así es. Y por eso es que ella sigue diciendo, identifiquémonos con ellos. Luego, fratémoslos o tratémoslos como quisiéramos que nos trataran a nosotros si cambiásemos de lugar con ellos. Esta es la regla de la verdadera honradez. Es otra manera de expresar esta ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la médula de la enseñanza de los profetas, un principio del cielo. Se desarrollará en todos los que se preparan para el sagrado compañerismo con Él. Nosotros ahora podemos entender que cuando nosotros apoyamos, ayudamos, la gente nos agradece. Hay mucha gente que pues no hay a veces ni que darnos. Yo hace un tiempo muy corto aquí en la iglesia vino una persona y estaba pasando por una necesidad grande. Cuando yo hablé de él en la iglesia y después de que hablé de él, los hermanos, aún sin identificarlo todavía, porque nunca dice un nombre, empezaron a ver que uno de los miembros que estaba ahí escuchando el sermón empezó a doblarse, empezó a llorar y pues bueno, él no hallaba dónde ponerse porque no que sentía vergüenza de lo que yo estaba diciendo, sino del dolor que le estaba viviendo porque su hija pues había sido atacada o le dieron un balazo en la cabeza. Gracias a Dios vivió. Él fue echado a la cárcel, no por eso, sino por otras cosas, acusaciones que le hicieron. Y bueno, yo vi la respuesta de la iglesia y vi cómo a él empezaron a ayudar porque su hija está vegetal. Él no puede conseguir un trabajo porque él está mal también y le apoyaron. Después nosotros vimos la recompensa porque el hombre empezó a apoyar a la iglesia y hasta ahorita, hasta este momento, apoya a la iglesia, trabaja como diácono. Es un hombre que realmente ha agradecido el apoyo de los hermanos. Y esto, hermanos, en realidad le quiebra a uno el corazón. Yo quiero terminar quizás con esta segunda cita que nos habla aquí la sierva del Señor en el libro del Ministerio de Publicaciones, en la página 154. Y dice, Dios no aprobará ningún medio por el cual un hombre, aún en el menor grado, domine o oprima a su prójimo. La única esperanza para el hombre caído es contemplar a Jesús y recibirlo como su único Salvador. Tan pronto como el hombre comienza a formar una regla de hierro para otros hombres y tan pronto como empieza a enjaecear a los hombres, a guiarlos siguiendo los dictados de su propia mente, deshonra a Dios y pone en peligro su propia alma y las almas de sus hermanos. Así es. Hermanos, nunca, yo creo que esto es un mensaje que nosotros nunca debemos de criticar a alguien que esté
buscando o que esté siempre pidiendo, porque no sabemos, en realidad, no conocemos su pasado, no sabemos atrás qué es lo que está viviendo. Y si pide y pide, pues más bien, como dicen algunos, ¿verdad? A veces busquemos mejor la manera de enseñarlo a pescar y no que siempre esté pidiendo. Yo a mi familia, ¿verdad? En México yo siempre les digo, mira, ponte un negocito, vende lotes, vende dulces, ponte algo. Prefiero mandarte para una buena donación en la cual tú te pongas tu negocio, tu carrito, vender elotes con crema, no sé, con queso, pero es mejor que tú te puedas sustentar por ti misma, porque tarde o temprano yo no voy a poder ayudarte. Entonces, siempre hay que buscar de darle una ayuda mejor a aquellos en necesidad. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, si está en nosotros, siempre nos va a llevar a dar a aquella persona que está pidiendo. Así es. Por eso, pastor, yo creo que hoy en día tenemos que aprender cómo vivir en esa relación con Dios para poder sobrevivir en la relación con los demás. Es la manera como Dios se revela al mundo, a través de los que le sirven, de los que creen en su palabra, de los que ponen en práctica su palabra. Y yo creo que tú y yo estamos seleccionados por Dios para hacer este trabajo. Amén. Tú y yo vamos a poner en práctica el servicio que Cristo vino a hacer a esta tierra. Bueno, que Dios te bendiga. Pastor, allí me han puesto la última cita que tenía. Oh, sí. Y que es interesante para poderla leer. Sí. Dios también desea hoy que sus hijos compartan sus bendiciones con el mundo, Wow, tanto en las cosas espirituales como en las temporales. Así es. Las preciosas palabras que siguen acerca del Salvador se dijeron para beneficio de cada discípulo de todas las épocas. Ríos de agua viva brotarán de su corazón. Amén. Estas palabras, hermanos, en realidad de parte de la hermana Elena de Guay y de parte de Jesús, son las mismas hoy que el pueblo de Dios también debe expresar para los demás. Así es. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Amén.